¿Sabían ustedes que por cada grano de arena en el planeta Tierra, en playas y desiertos, hay miles de estrellas en el universo? Probablemente cientos de miles de estrellas por cada grano de arena en el planeta Tierra. ¿Puedo hacerles una pregunta personal? ¿Cómo se imaginan ustedes el universo? Roger, roll pitch. And so, on the side closest to Oriental. Love the descriptions. You're definitely looking odd up there. Appreciate seeing the training being implemented. We noticed we entered the lunar sphere of influence about an hour ago, and sure enough, Houston, we have you the same, and it is so great to hear from Earth again. We left the t-shirt up there. Victor Glover fue uno de los astronautas de la misión Artemis II. Después de sobrevolar el lado oculto de la Luna, a su regreso dijo algo que describe la vida de cada uno de nosotros en este enclave del universo que llamamos planeta Tierra. El astronauta dijo que el universo es un gran montón de nada. La Tierra es la excepción improbable en el inmenso vacío. No es una metáfora, es una descripción de la gélida oscuridad silenciosa. El universo es muy frío. El universo está a temperaturas que no somos capaces ni de imaginarnos. El espacio vacío es un constituyente real del universo. Nos lo podríamos imaginar como un océano que lo permea todo. Ir de aquí a Plutón y chocarte con un asteroide, en realidad es muy difícil. Para dar con un asteroide tienes que apuntar a ese asteroide. Y ya imagínate en el universo a gran escala. A gran escala, la Tierra podría ser una rareza diminuta. Existimos en medio de la nada. Imagínate que tú reduces el Sol al tamaño de una naranja. Pues la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, pues podría ser algo que podríamos imaginar como una ciruela a un par de kilómetros de distancia. O sea, una naranja y una ciruela a 2 kilómetros. Y esa es la estrella más cercana. ¿Somos conscientes del lugar excepcional en el que estamos viviendo? ¿Somos conscientes de lo que somos? Puedes imaginar eso como un gran vacío en el que hay naranjas, pelotas pequeñas, ciruelas, cerezas, por ahí, separadas unas de otras kilómetros y kilómetros. Eso a escala dentro de la galaxia, que es donde más densidad hay de materia ordinaria, ¿no? Luego las distancias entre galaxias ya son más comparables a sus tamaños, ¿eh? Por ejemplo, si nuestra galaxia fuera un disco de 1 metro de diámetro, pues la galaxia más cercana, grande, la galaxia de Andrómeda, sería otro disco como de 1 metro a unos 20 metros. Entonces ya los tamaños son más parecidos. O sea, las distancias son más parecidas a los tamaños, pero las distancias ya son abrumadoras. Yo qué sé, esta galaxia, la galaxia de Andrómeda, está a 2 millones de años luz. 2 millones de años luz es una barbaridad. Eso quiere decir que la luz, que partió de ahí hace 2 millones de años, se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo y empleó 2 millones de años en llegar desde allí hasta aquí. Entonces ya nos explota la cabeza. El universo está compuesto casi enteramente de lo que no entendemos. La materia oscura es un misterio sin fondo. Ni emite luz, ni la absorbe. La detectamos únicamente por la ausencia de todo lo demás. Entendemos que hay algo, notamos su influencia, pero no sabemos más. No sabemos qué es, pero sabemos que la cantidad de materia oscura es 10 veces superior a la cantidad de materia ordinaria. La materia ordinaria son las estrellas, los planetas, el gas, el polvo, las galaxias, eso es materia ordinaria. Bueno, pues hay algo ahí en el universo que tiene 10 veces más masa, en una cantidad 10 veces mayor, que no sabemos qué es, pero que vemos sus efectos, y eso es la materia oscura. Y lo que sí sabemos es que
la materia oscura, cómo se dispone la materia oscura, que nos lo podríamos imaginar a gran escala en el universo, como si fueran las conexiones neuronales, la típica imagen de millones de neuronas conectadas unas con otras. La materia oscura en el universo a gran escala se dispone así, se dispone como formando esas conexiones, y como tiene tanto poder gravitatorio, la materia oscura, digamos que obliga a la materia ordinaria, a las galaxias, a los cúmulos de galaxias, los obliga a disponerse formando esas alineaciones en el universo. O sea, que es la materia oscura la que de alguna manera es el arquitecto de cómo está dispuesto a gran escala el universo. Es una estructura hecha de algo que no sabemos nombrar. Ese vacío, ese espacio, se puede expandir, se puede contraer, se puede curvar por la presencia de materia. O sea, que realmente es algo físico real. No es un escenario vacío, valga la redundancia. Entonces, Es como un tejido de realidad. es como un tejido de realidad, Sí. efectivamente. Es como ese gran espacio entre estrellas o en el mundo microscópico realmente tiene una entidad física real. Y de hecho, una de las teorías así más revolucionarias que hay hoy en día de cosmología para explicar una serie de cosas que no conocemos, que es la energía oscura, es como una cosa muy, muy mística, ¿no? Pues precisamente la energía oscura podría ser la energía asociada a ese espacio que llena el universo, que lo permea todo. La energía oscura es todavía más desconcertante. Constituye la mayor parte del universo y no tenemos una explicación que aclare lo que es. Podemos medir sus efectos, sabemos que algo empuja al universo a expandirse cada vez más rápido, pero no podemos verla, no podemos tocarla. El universo se expande aceleradamente, que es otro detalle incómodo que tampoco sabemos explicar, porque nuestro universo se expande aceleradamente. Las cosas se alejan unas de otras, pero en lugar de ir alejándose, pero cada vez más lentamente, como cabría esperar, como todo el mundo pensaba que iba a ser, sería la gravedad la que iba poco a poco, la gravedad iría reteniendo esa expansión, ¿no? Pero resulta que los experimentos más precisos que trataban de medir cómo se iba decelerando esa expansión del universo, a finales del siglo XX, lo que arrojaron experimentos diferentes fue que lejos de decelerar, el universo acelera. O sea, esa expansión está siendo cada vez más rápida. Entonces, un ingrediente como la energía oscura, que permeara de manera global todo el universo, explicaría esa aceleración. O sea, nos vale para las dos cosas, para explicar la masa que nos falta y para explicar además la expansión acelerada. La energía oscura es como estar en una habitación sin luz y saber que hay alguien dentro por el sonido de su respiración. Pero encender la luz no sirve de nada. No es la oscuridad lo que nos impide ver. Es que esa energía está hecha de algo, de un tejido que la luz no puede tocar. Imaginémonos, si quieres, ese tejido como si fuera una especie de tejido, como si fuera un espacio así tridimensional con cubos muy pequeñitos, ¿vale? Que lo permea todo, pero que es intangible. Y cada uno de esos cubitos de espacio vacío tiene un nivel de energía asociado por el hecho de existir. Bueno, pues esa energía sería la energía oscura, la energía del espacio vacío, la energía de cada uno de los cubitos de espacio vacío. Lo invisible, tú sabes que existe por los efectos que causa. Tú no buscas algo si no tienes la intuición, o que la intuición en ciencias son las pruebas. Bueno, hay parte también de intuición, pero tienes pruebas de que algo existe, ¿no? Por ejemplo, eso, toda la luz infrarroja nosotros no la vemos. Vemos los efectos. La tecnología, la física, las matemáticas, trabajando todo de la mano, produce ese poder ir más allá, poder ver lo invisible, poder descubrir cosas que ni siquiera sabías que existían. En el universo existen lugares donde el tiempo se deforma, donde la física se queda sin palabras. El origen, el destino, lo desconocido y lo extremo también forman parte de ese espacio que es un paraje infinito. No puede tener un borde, no puede tener un fin, con lo cual tendría que ser infinito espacialmente. Y eso es una cosa como que nos explota la cabeza, ¿no? A mí me explota la cabeza pensar en eso. Pero matemáticamente, la geometría euclídea implica infinitud espacial. ¿Cómo te lo quieres comer? Pues no te sé explicar más, pero sí.
es bastante, no me sale la palabra, es como repulsivo, ¿no? Es como una cosa que nos rompe la cabeza, pero bueno, igual nuestros cerebros de simio no están diseñados para entender esas cosas. Todos los seres humanos compartimos 3 intuiciones sobre la realidad. Que las cosas existen aunque no las observemos, que un objeto está en un lugar concreto y no en varios a la vez, y que nada puede influir instantáneamente sobre algo situado muy lejos. Es sentido común. Y sin embargo, la física cuántica demuestra que en las escalas más pequeñas la realidad no se comporta de ese modo. La física cuántica dice que bajo nuestra realidad existe otra capa mucho más extraña, más precisa y más difícil de imaginar. Cuando lo ves a la luz de las matemáticas, las cosas, aunque parecen muy poco intuitivas, las ecuaciones te dicen que eso es posible. Entonces, como luego realmente tú vas y cuando lo mides lo ves, pues bueno, pues asumes que es así. Pero intentar entender eso desde nuestra mente macroscópica nos rompe los esquemas porque las cosas no funcionan así macroscópicamente, pero microscópicamente sí. Por ejemplo, el átomo más sencillo que hay es el átomo de hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón que podríamos pensar que le da vueltas, ¿no? Pero claro, si realmente tú pudieras, si fueras un ser infinitamente pequeño y lo pudieras ver, realmente el átomo de hidrógeno sería algo así como el protón. Imagínate, una cereza en mitad de un estadio de fútbol, el Molinón, por ejemplo, y el electrón sería como una mosca que se movería por todo el estadio de fútbol. O sea que a escala microscópica realmente es vacío también. O sea, lo que pasa es que luego ahí aparecen efectos cuánticos y demás. El electrón es como una especie de cosa que lo está ocupando todo a la vez, pero realmente es vacío, es vacío. Hay partículas como los neutrinos que no sienten esa fuerza electromagnética y los neutrinos son capaces de atravesar la Tierra, el planeta Tierra, son capaces de atravesarlo sin chocar con nada. Porque para que realmente un neutrino se frene, tiene que impactar directamente contra la cereza o contra la mosca, y eso es dificilísimo, claro, las probabilidades son bajísimas. Entonces, a escala microscópica hay vacío también. El universo está muy vacío, ¿vale? Pero hay zonas de grandes nubes moleculares. Son moléculas mínimas, pero moléculas de los materiales que forman todo lo que conocemos en realidad. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, son estos elementos muy simples, pero que cuando se juntan entre ellos y se complican, dan lugar a un organismo como el nuestro, o dan lugar a un diamante, o dan lugar a un combustible, o dan lugar a una partícula tan simple como es una ameba. Todo se forma de lo mismo. Y esos mismos elementos son de los que se forma una estrella, o un planeta. La estructura del universo desafía incluso lo visualizable. La Tierra es redonda, pero el universo, observado a gran escala, parece plano. Universo plano quiere decir que la geometría es euclidia. Lo que pasa es que si dices geometría euclidia igual suena como más rimbombante. Pero lo que quiere decir geometría euclidia es que la geometría a escala cosmológica sigue las leyes de la geometría de Euclides. Entonces nuestro universo a gran escala, un triángulo cosmológico suma 180 grados. Eso quiere decir que el universo es plano. Otra posibilidad sería que fuera extremadamente más grande de lo que podemos ver, porque claro, nosotros tenemos un horizonte en el universo, nosotros podemos ver el universo observable. Pero sabemos que más allá de ese horizonte que tenemos, hay más, sin dudas, eso seguro. Si resultara que hubiera muchísimo, muchísimo, muchísimo más,
y que a gran escala el universo tuviera curvatura, a una escala muy pequeña esa curvatura podría parecer que no existe, como la Tierra. Tú imagínate que estás en una lancha en mitad del océano. Parece plano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te parece plano? Porque solamente ves un par de kilómetros de mar. Pero tú eso, si te subes a la ISS, pues no, hijo mío, es que la Tierra es esférica. Lo que pasa es que tú desde tu lancha solamente puedes ver un trocito minúsculo de Tierra. Pues eso nos podría estar pasando en el universo y pensar que es euclídeo. No hay centro, no hay borde. Es una forma que no cabe en la mente humana. Evolucionamos aquí para sobrevivir en la Tierra con los sentidos que tenemos. Estamos totalmente sesgados a eso. Mismamente el transcurso del tiempo. El tiempo es un constructo de nuestro cerebro, de alguna manera. Cómo entendemos las cosas, cómo vemos las cosas, es algo que, es totalmente inherente a cómo evolucionamos nosotros y el mundo en el que vivimos. El espacio es el lugar de los objetos, el tiempo, el de los acontecimientos. Esa separación parece obvia, incuestionable incluso, y sin embargo Einstein demostró que es una distinción falsa. No son dos cosas distintas, son dos aspectos de una misma cosa, y esa cosa se dobla, se curva, se estira. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿O cómo percibes tú el tamaño de las cosas? Depende totalmente de la velocidad a la que te muevas. Para notar eso, hace falta verse a velocidades cosmológicas, a velocidades que en nuestra escala terrestre no se dan. Nuestro cerebro no está diseñado para entender eso porque no nos movemos a velocidades próximas a las de la luz. Del mismo modo que un perro no pilla la ironía, es muy posible que haya aspectos del universo que requieran un tipo de mente que nosotros no tenemos. Lo más honesto es aceptar que hay preguntas más grandes que las respuestas que tenemos. La respuesta te da la base y te da ese suelo y te da esa seguridad de hay algo que entiendo. Pero lo importante son las preguntas que están planteadas porque son las que te hacen seguir intentando entender. Así que me parece más importante siempre las preguntas que las respuestas, porque cuando ya llegas a las respuestas es porque ya lo entiendes. Entonces lo más importante es la siguiente pregunta que te surge, porque es de algo que no entiendes. La trayectoria de la astrofísica obetense Noemí Pinilla Alonso transcurre entre algunos de los lugares más remotos jamás explorados por la ciencia. Ha participado en proyectos de observación vinculados al telescopio espacial James Webb. Ha tenido el privilegio de asomarse por una mirilla desde donde atisbar los primeros instantes del universo. Noemí Pinilla formó parte de la misión New Horizons, la nave que viajó hasta Plutón y alcanzó después el mítico Arrokoth, el objeto más lejano visitado por la humanidad. Tras años de investigación en la NASA, ha regresado a Asturias para incorporarse a la Universidad de Oviedo, donde continúa estudiando los vestigios del sistema solar. En el segmento exterior del cinturón de Kuiper hay un objeto primitivo que se conserva casi intacto desde la formación de nuestro sistema planetario. Está a 6.600 millones de kilómetros de la Tierra. Ese lugar recóndito se llama Arrokoth. Una sonda lo visitó en 2019. Tiene casi la edad más antigua, la del propio Sol. Algo menos de 4.500 millones de años. Porque 4.500 es la edad de nuestro sistema solar, pero estos cuerpos pues, se formaron un poco más tarde. Es el lugar más lejano que hemos visitado con una nave espacial. Es el resultado de dos mundos encontrándose tan despacio que cuando se tocaron no se rompieron. Hubo contacto, pero no hubo colisión. Y ahí siguen, congelados en el borde del sistema solar, contándonos una historia asombrosa. Arrokoth es un abrazo de 4.500 millones de años. Podríamos decir que es como si el tiempo estuviera congelado. Porque si un cuerpo no es suficientemente grande como para que haya actividad dentro, geotérmica se llama, como para que haya actividad química, las fórmulas, los procesos químicos, cuando pasan muchas veces liberan calor, y entonces si liberan calor, ese calor se deposita y se producen más cosas. Entonces esos son cuerpos que están cambiando.
pero Arrokoth es pequeño y es plano y no tiene ese componente radiogénico que produzca esa chispa que haga suceder la química. Entonces es como si estuviera congelado en el tiempo. Noemí Pinilla Alonso participó en las observaciones del equipo de la sonda New Horizons. Fue una misión extraordinaria. La nave se adentró en territorio transneptuniano. Lo hizo después de haber observado Plutón. Hasta aquel momento Plutón era poco más que un punto borroso en los telescopios más potentes. Que es un objeto que tiene glaciares, que tiene casquetes polares, tiene un cinturón en el centro súper oscuro que no tiene casi hielo. Es súper variado. Tú lo ves y te quedas flipando, si me permites decirlo, de la cantidad de variedad que tiene. Cráteres, un montón de cosas. Pones al lado Caronte, su parejita, pero que es un objeto más oscuro y es como... A mí me mola mucho, ¿no? Tiene un casquete polar de material de Plutón que se le ha depositado ahí. Y después tiene como una especie de costura en el centro que parece una nuez. Y eso lo observamos con New Horizons, con Nuevos Horizontes. No se había visto antes esa fractura. Pues se cree que efectivamente lo que decimos muchas veces de que estos objetos tienen agua en el interior, pues este objeto tuvo agua a lo mejor líquida y cuando se congeló, como el hielo se expande, hizo croc y lo rompió a la mitad, pero suavemente y se quedó esa costurita ahí. Es casi un sistema binario, porque Caronte en tamaño pues no es como Plutón, pero oye, la proporción es todavía más de hermanos que la de la Tierra y la Luna. Y entonces cuando tú estudias estos objetos pequeños, ya sea en el cinturón de asteroides o ya sea en el cinturón de transneptunianos, más allá de Neptuno, tú sabes cómo era el disco del que se formaron, porque ese material que recogieron es prácticamente, no exactamente, pero muy parecido al que tienen hoy en día. Entonces verlos hoy es ver el sistema solar hace 4.500 millones de años. Es arqueología espacial. El disco protoplanetario es la nube de gas y polvo que rodea una estrella recién formada. Con el tiempo ese material se junta y se enfría. Y así es como surgen los planetas, las lunas, los asteroides, los cometas. Es el material de la creación. Hoy, orbitando alrededor del Sol está el telescopio espacial James Webb. El Webb es capaz de captar la luz infrarroja para poder mirar más allá del espectro visible. El Webb está muy bien pensado. Está muy bien construido, es una maravilla que haya funcionado de pe a pa, de principio a fin. Se lanza plegado todo ello en una cápsula y tienes que desplegarlo desde aquí, desde Tierra, en el espacio. Y todo tiene que funcionar al milímetro, porque si no, los fallos ópticos son muy grandes y ya no hubiera servido. Pues todo funciona de maravilla. El Webb funciona como una máquina del tiempo. Como la luz tarda en viajar, observar objetos lejanos es mirar al pasado. Mirando por el Webb se tiene la impresión de que el universo todavía guarda niveles enteros de realidad que apenas comenzamos a concebir. Gracias al Webb, el equipo de Pinilla Alonso pudo investigar materia antigua en los territorios transneptunianos, restos congelados del mismísimo origen. Trabajas con lo que no sabes todo el rato. No es una cosa que te esté dando confianza. Cuando yo planteé por primera vez que iba a pedir un large program en el Webb, se lo planteé a mis colegas. Un large program es un programa que requiere muchas horas. Y el mío fue el único durante muchos años que tuvo el Webb para hacer ciencia del sistema solar. Pues cuando yo planteé que quería hacer eso, algunos de mis colegas, que me quieren mucho, me intentaron convencer de que no lo hiciera. Porque como, eso no te lo van a dar. Y no sé si porque yo siempre he sido un poco corajuda en ese sentido, un poco loquita, y dices, pues como que no, pues yo lo voy a intentar. Empezamos a escribir la propuesta. Yo tengo este problema de esta cosa que no entiendo, yo y toda la comunidad científica. No sabemos qué hay en la superficie de estos objetos. Pero tú tienes el instrumento adecuado para responder esa pregunta, que es el telescopio espacial James Webb. Tienes que explicarlo todo y convencerles a un comité de expertos científicos, pero que no son expertos en tu tema, porque los científicos planetarios dentro del grupo de los astrofísicos somos un grupo muy pequeño. Y tienes que convencerles de que eso merece la pena y te tienen que dejar ese tiempo. Y lo primero que observamos, bueno, que los espectros eran una maravilla, mucha calidad, muchas bandas de las que nos dicen ingredientes, algunas son conocidas, ¿no? Mira, aquí está el agua,
aquí está el monóxido de carbono. Tenemos 3 tipos de composiciones diferentes de objetos que se han formado a diferentes distancias del Sol, pero en todos ellos existe el CO2. Antes decíamos, ¿hay agua en todos? Ahora resulta que no, pero resulta que sí hay CO2 y lo hay en todos. Imagínate aquí en este entorno en el que estamos. Solo tenemos ventanas en una zona, ¿vale?, de la biblioteca. Nosotros durante muchísimo tiempo hemos estado mirando estos objetos desde esa ventana y hemos visto el mundo a través de esa ventana. Si de repente nos abre una ventana aquí y miramos por allí, vamos a ver otro mundo. A lo mejor aquí hay una montaña y a lo mejor aquí hay mar. Y yo veía por aquí gaviotas y no sabía por qué las veía, y era porque aquí había mar. El web es esa otra ventana que acabamos de abrir para observar el universo. Estamos empezando a contar la historia de otra manera, o a preguntarnos cómo es la historia realmente. Observando el universo, comprobamos que la oscuridad del cosmos no está tan vacía como parece. Lo que pasa es que no siempre tenemos los ojos capaces de verla. Primero se empezó por descubrir otros planetas en otros sistemas, luego por caracterizarlos, toda la variedad que hay, los super Júpiter, Neptunos calientes, yo qué sé, super tierras, toda la diversidad que hay, descubrir que tienen atmósfera, saber de qué está formada la atmósfera, todo el detalle que se está alcanzando ya con otros sistemas planetarios, que eso se ha hecho en los últimos, a lo mejor yo que sé, 20 años, me parece un salto muy, muy importante. Pueden ser muy diferentes a lo que conocemos en el sistema solar y en base a los que eres capaz de ver, eres capaz de saber cuántos no ves, porque suponemos que se distribuyen de una manera más o menos homogénea en las galaxias, ¿no? Y los encontramos por indicios, buscando una caída de brillo muy débil si tenemos la suerte de que el planeta pase por delante de su estrella, entonces ves como durante un par de horas o 3 baja el brillo de la estrella, o otros métodos como por ejemplo viendo cómo el planeta de la que se mueva alrededor de la estrella hace que la estrella se oscile, se bambolee, y entonces ese bamboleo podemos medirlo. Quique Díez es un buscador de exoplanetas. A los astrofísicos como él podríamos considerarlos detectives intergalácticos. No ven el planeta, rastrean sus huellas. El primer sistema de exoplanetas que detectamos es el sistema de K2-155. K2 es el instrumento con el que se obtuvieron los datos, que era el telescopio espacial Kepler, que ya no está en funcionamiento. Y entonces K2-155 es un sistema que descubrimos que tiene 3 planetas, el A, el B y el C. Y bueno, aparte del cariño, entre comillas, por ser el primero, que siempre es emocionante descubrir un planeta en otras estrellas, ¿no? Es especial porque el tercero de los planetas, el C, que es el que está más alejado, está dentro de la zona de habitabilidad de su estrella. Tenemos técnicas indirectas y seguimos haciendo de detectives, entonces lo que podemos hacer, lo que sí estamos a disposición de hacer ahora a corto plazo, es en estos planetas, en las atmósferas de estos planetas, buscar esas mismas pistas que vemos que hay en la Tierra. Además, con el desarrollo de grandes telescopios gigantes en comparación con lo que tenemos ahora, vamos a poder apuntar a planetas como K2-155c, por ejemplo, y estudiar las atmósferas de esos planetas y ver si encontramos esas pistas. Eso es lo más cerca que estamos de encontrar vida en otros planetas. ¿Cuánto faltaría para eso, Quique? Una década.
en Saturno, que está a 1.500 millones de kilómetros del Sol, totalmente fuera de la zona de habitabilidad. En Saturno hay una lunita que se llama Encelado, hay un satélite que realmente es un objeto de estos transneptunianos, es un bloque de hielo de 200 kilómetros de diámetro, que por azares de la evolución del sistema solar vino de la región exterior, lo acabó capturando Saturno y ahí está, es un satélite de Saturno. Y es un bloque de hielo que sabemos que tiene cantidades ingentes de agua líquida debajo de la superficie, porque tiene géiseres, tiene grietas en el hielo y tiene como volcanes de hielo. Y eso es que el agua líquida del interior fluye hacia afuera y en cuanto sale fuera se congela y salen como penachos de hielo. O sea que hay realmente en Encelado, a 1.500 millones de kilómetros del Sol, hay agua líquida, con sales y a una temperatura, bueno, para que esté líquida, con lo cual podría ser un ambiente en el que se puede haber desarrollado la vida como lo hizo en la Tierra hace 3.000 millones de años. O sea que igual tenemos eso que estamos buscando, igual está aquí en el sistema solar, en Encelado o en Europa o en cualquier otro mundo de estos. Ya no solo vemos el cosmos, el espacio vibra y ahora somos capaces de escucharlo. Podemos percibir colisiones cósmicas que ningún telescopio puede ver. Son las ondas gravitacionales. Einstein las predijo en 1916. En 2015 se detectaron por primera vez. No das crédito a que el ser humano sea capaz de desarrollar esa tecnología, pero somos capaces de medir esas vibraciones en el espacio-tiempo. Son como unos brazos de 3 kilómetros, es como una L en la que cada brazo tiene unos 3 kilómetros. Entonces esas Ls, digamos, esos brazos, están recorridos por unos rayos láser, ¿no? Entonces, gracias a esa tecnología de esos rayos láser que están dentro de esos brazos, cada vez que llega una de esas ondas gravitacionales a la Tierra, los brazos y el láser, gracias al láser podemos medirlo, ¿no? Se expanden y se contraen de la que pasa la onda gravitacional, ¿no? Y además lo hace con un patrón muy característico. Esos brazos que tienen 3 kilómetros, ¿cuánto se expanden o se contraen cuando pasan estas ondas gravitacionales? Bueno, pues el tamaño que se expanden o se contraen es como la 10.000ª parte del diámetro de un protón. O sea, algo de 3 kilómetros somos capaces de medir cómo cambia su tamaño en la 10.000ª parte del tamaño de un protón. Y esa es la onda gravitacional de la que pasa. Eso es la oscilación del espacio-tiempo. Imagínate dos agujeros negros que están orbitando uno en torno al otro, cada uno con 30 veces la masa del Sol. Y entonces empiezan a perder energía, empiezan a acercarse y ¡bum!, colisionan, lanzan cantidades ingentes de energía al universo que se va desplazando, y esa colisión tranquilamente puede haber ocurrido no en nuestra galaxia, no, en otra galaxia igual a 10.000 millones de años luz. Un evento que pudo tener lugar hace 10.000 millones de años en el extremo más remoto del universo que te puedas imaginar. Y nos llega ahora y lo medimos con esos instrumentos. Y esa tecnología la tenemos, que parece algo totalmente de ciencia ficción, ¿no? También parece ciencia ficción extraer recursos en asteroides, pero la realidad está alcanzando a la imaginación. Algunos asteroides contienen concentraciones de metales que superan en orden de magnitud cualquier yacimiento terrestre. Son montañas flotando en el espacio. La extracción, yo creo que a medio y largo plazo va a acabar siendo fuera de la Tierra. Se acabarán los recursos en la Tierra y habrá que ir a buscarlos fuera. Entonces, conocer cómo son esos sitios a los que ir a buscarlos, no solamente ya de qué están hechos, sino cómo son. La forma que tienen, que es el trabajo que nosotros estamos haciendo, cómo se mueven, cómo rotan, cómo están moviéndose alrededor del Sol. Eso es un trabajo que hay que ir haciendo para esos futuros proyectos de explotación. Que bueno, esto es un poco locura, pero bueno, también es así. Sabemos que hay multitud de objetos rocosos en el sistema solar que pasan zumbando muy cerca de la Tierra, que nunca colisionan, pero que, bueno, que sus órbitas realmente suponen un peligro, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es caracterizar estos asteroides. Cómo son, qué tamaño tienen, qué forma tienen, cómo rotan, eso, caracterizar esa población de asteroides cercanos a la Tierra, por ejemplo, es un trabajo importante que estamos haciendo.
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una entre quizá 2 billones de galaxias en el universo observable. 2 billones con B de barbaridad. Hay más estrellas que granos de arena en todas las playas y desiertos de la Tierra. Por cada grano de arena de nuestro planeta, podría haber decenas de miles, quizá cientos de miles de estrellas, por cada grano de arena. Y la mayoría de esas estrellas tienen planetas, y algunos son habitables. Puedo pensar que con tantos mundos que hay en el universo, alguno tiene que tener algún tipo de vida. Esa respuesta me parece tan válida como decir, pero ojo, que probablemente sea una vida que no seamos capaces de entender, que nosotros no nos la podamos imaginar, que con la que igual no nos podemos comunicar, igual no somos tan listos como para llegar a descubrirla. La aritmética sugiere que no deberíamos estar solos, y sin embargo no hay ninguna señal, ninguna evidencia. Lo que hay es silencio. Es una paradoja turbadora. ¿Por qué el universo, con toda su magnitud y todo su tiempo, parece tan vacío de respuestas? ¿Por qué tanto silencio? La semilla de la vida en la Tierra vino de fuera. Entonces, sí, o sea, esos materiales, ese C, H, N y S, vinieron de fuera. Y vinieron de algún cuerpo de estos, o algún cometa, que se formó de esa nube molecular. Y hay muchas más nubes moleculares en el universo. También es verdad que luego está la parte peculiar, ¿no? Igual que la vida se ha dado en la Tierra, y creemos que el tipo de vida que hay en la Tierra no se ha dado en ninguna otra parte de nuestro sistema solar, porque tuvieron que darse muchos factores tipo temperatura, tipo irradiación, yo qué sé, activación de esos mecanismos, ¿no? A pesar de que los materiales sean muy universales, el proceso de darse a la vida en la Tierra probabilísticamente es muy especial. Igual la probabilidad de que haya vida en otros puntos del universo no es tan alta como pensábamos. Para que exista vida inteligente hay que superar una serie de pasos, todos improbables. Origen de la vida, células complejas, consciencia, lenguaje, civilización, tecnología. Pasos separados por cientos de millones de años. Es lo que se conoce como el gran filtro. Somos resultado de un montón de exigencias a la vez. Somos complejidad. Entonces, o la vida es rarísima, o las civilizaciones no son duraderas. Yo creo que nada es lineal ni nada es sencillo. O sea, es muy raro que haya una cosa que sea tan sencilla que digas ya está, ya. Porque sí, no somos tan especiales, pero al mismo tiempo somos un organismo de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno que está continuamente, pues eso, intentando entender, preguntándose, comunicándose, cuidando, destruyendo. O sea, somos capaces de acciones y de sentimientos y de conocimiento, de intelectualidad muy complicado, muy complejo. Podría ocurrir que toda civilización que llega donde estamos nosotros encuentre algo que la destruya. En nuestro caso podría ser la codicia. Una de las escasas certezas entre la inmensidad es el planeta en el que estamos viviendo. El silencio del universo podría ser una advertencia. A día de hoy conocemos 6.000 y pico exoplanetas en otras estrellas, y encontrar un sitio como la Tierra en el universo nos está siendo realmente difícil. O sea, hay estrellas que son súper violentas, hay planetas que están muy calientes, que son desérticos, que están helados. Sitios como la Tierra vemos que son dificilísimos de encontrar en el universo. Que habrá más, por supuesto, pero la Tierra es una joya en el universo, lo vamos viendo, por lo que vamos investigando. Estamos vivos y somos como somos porque nos hemos formado en la Tierra que está donde está. Que si es la vida que se dé en otro sitio, con otras condiciones, probablemente sea otra. Vivimos en unos tiempos en los que yo creo que hace falta ese mensaje, ¿no? En los tiempos estos de negacionismo y de negar lo evidente, que nos estamos cargando el planeta a corto plazo, pues ese mensaje es importantísimo. En toda la inmensidad conocida no hemos encontrado otro lugar como el planeta Tierra. Quizás sea esa la principal razón para empezar a respetarlo. Todo lo que hemos amado, construido y soñado ha ocurrido aquí, en una diminuta roca de agua suspendida en la oscuridad del universo.
the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man